El Cine Cosmos dio su última función en 1998. Luego de varios años en el abandono, hoy es una fábrica de artes y oficios, dedicada a la cultura de las artes escénicas y circenses. Y de ese modo sigue siendo una fábrica de sueños. Por aquí pasaron muchas generaciones de mexicanas y mexicanos. Pero también, la historia de México vivió uno de sus episodios más negros en la Avenida San Cosme. El 10 de junio de 1971, el ejército y un grupo paramilitar reprendieron violentamente a los estudiantes que se manifestaban. Comenzaba así una década de transiciones, pero también de represión y de crisis económica. La máquina del tiempo del día de hoy arranca con el episodio Una etapa de transición, 1970-1982. Son años complejos, pero también son años de cambios en la sociedad. Campesinos, obreros, estudiantes, oficinistas vivieron el rigor de la represión y sufrieron por la quincena que nunca alcanzaba. ¿Sabes lo que fue la Guerra Sucia? ¿Quieres conocer toda la historia? Quédate en Jóvenes en TV y platiquemos con el historiador Fritz Glockner. El día de hoy les vengo a platicar un poco sobre por qué surgen diversos movimientos sociales entre el periodo histórico de 1970 a 1982. Resulta que estamos hablando de un periodo en el cual México acaba de padecer un trauma que convulsiona no solamente a la juventud mexicana, no solamente a las clases medias, y estoy hablando o refiriéndome al clásico movimiento estudiantil cívico-popular de 1968, del cual supongo ustedes han escuchado bastante. El 2 de octubre de 1968, como sabemos, se genera esta emboscada al movimiento estudiantil que provoca varios heridos y muertos en la llamada Plaza de las Tres Culturas. Como bien saben, ¿a qué nos referimos con la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco? Porque ahí hay vestigios prehispánicos, está evidentemente una iglesia que representa la época colonial y el edificio de Relaciones Exteriores que da referencia al México moderno. Total, para 1970 México se encuentra con una enorme herida por esta situación, más las otras heridas que ya venían cargando la sociedad mexicana por el movimiento magisterial, cuando los maestros intentaron ser ellos los que decidieran a sus líderes sindicales, o bien el movimiento de los ferrocarrileros en el 58, donde también los sindicalistas trabajadores del ferrocarril pretendieron elegir por sí mismos lo que tenía que ver con sus representantes en el sindicato, pero ambos movimientos fueron reprimidos también por el Estado mexicano. Total, que traemos toda una serie de historias de represión de parte de los gobiernos del entonces Partido Revolucionario Institucional en contra de las denuncias, de las protestas o de las demandas absolutamente verídicas, absolutamente sensatas de parte de la sociedad. Y para el 70 todo esto se ha acumulado. Por lo tanto, se dan tres diferentes vertientes de movimientos sociales. Por un lado están los movimientos armados. De pronto, de seguro, o tal vez ustedes han escuchado hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpió en la escena pública el 1 de enero de 1994. Pero déjenme contarles que desde los años fines de los 60s y sobre todo a partir de los 70s, surge una serie de movimientos clandestinos revolucionarios en México, del cual puedo asegurarles que existieron hasta 39 diferentes grupos clandestinos que intentaban a través de la violencia revolucionaria modificar las estructuras políticos, sociales e ideológicas de México. Todos estos movimientos, varios de ellos evidentemente, estaban influenciados, por ejemplo, por el boom de lo que fue en 1959 el triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y Ernesto Che Guevara toman el poder y derrocan al entonces dictador Fulgencio Batista. Pero bueno, esta ola de contagio revolucionario en México no aterriza sino hasta la década de los años 70 en nuestro país y genera estos focos clandestinos urbanos donde los jóvenes se organizan en células para intentar derrocar por la vía armada al gobierno mexicano. Y por otra parte está la vertiente que tiene que ver con la situación del sindicalismo independiente. Hay una gran cantidad de jóvenes y de obreros y de trabajadores que están cansados de que sea el gobierno el que decrete, controle y manipule a los trabajadores de las fábricas privadas o bien a los trabajadores
de las empresas del Estado. Y entonces intentan y generan una serie de movimientos sindicalistas independientes para ser ellos los dueños de su destino de la organización sindical. Y por otra parte también existe una vertiente que tiene que ver con los movimientos campesinos, donde también, de alguna otra manera, el incumplimiento de las demandas que emergen desde 1910 con Zapata, la tierra de quien la trabaja, de pronto esto genera que no se dé cumplimiento a los créditos o que las cosechas tengan que pasar por coyotes que acaparan la producción agrícola y le dan un costo muy bajo al productor, al campesino, al productor agrícola, y sin embargo ellos llevan esos productos a las ciudades con una ganancia exagerada, manteniendo en situación de pobreza a las comunidades agrícolas. En ese sentido es como se generan diversas expresiones de lucha popular, de lucha sindical, de lucha campesina e incluso de lucha urbana, citadina, donde diversos grupos empiezan a plantearse el no pagar la renta, por ejemplo, en diversas ciudades de México. Y esto genera una serie de protestas que va a llevar al mismo tiempo, por desgracia, a que el gobierno responda, como siempre lo había tenido como receta, la represión y no darle cauce y salida y satisfacción a estas demandas cívico-populares, sociales e incluso ideológicas, tanto de la juventud como de parte de los campesinos o de los trabajadores de las fábricas. Mientras los adultos se deleitaban con las voces de Juan Gabriel y José José o los ritmos de la Sonora Santanera, la sociedad mexicana vivía con el temor de padecer problemas económicos, acabar en la cárcel o ser reprimido. En el sur, el occidente y en el norte se formaban grupos guerrilleros, y en la capital había huelgas en varios sectores. Para el mundo, los años 70 fueron como una fiesta que acabó muy tarde. Para México, fue un periodo que culminó en 1982 con una de las crisis económicas y políticas más desastrosas de su historia. Imagínense que caminamos por la avenida San Cosme de la capital. En una esquina se levanta el Cine Cosmos. Más allá, hay varios locales comerciales y escuelas. Se han reunido muchos jóvenes. Son estudiantes que piden democratizar la educación y libertad para los presos políticos. Todavía no lo saben, pero muchos no regresarán a su hogar. En unos minutos van a llegar varios hombres, se llaman halcones, y son grupos paramilitares organizados por el gobierno y los cuerpos policíacos. No solo pararon en seco la manifestación. Halcones y militares asesinaron a decenas de estudiantes. Algunos fueron llevados a los sótanos de la Dirección Federal de Seguridad para torturarlos, que estaba en la plaza de Tlaxcuaque, un conocido barrio en el centro de la Ciudad de México. Otros simplemente desaparecieron. A este suceso se le conoce como la masacre del Jueves de Corpus o halconazo. Meses después, la juventud mexicana logró expresarse a través de la música, pero también conoció el silencio impuesto por el Estado. A 5 kilómetros de Valle de Bravo, tuvo lugar el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, entre el 11 y 12 de septiembre, con cifras que rondan los 250,000 asistentes. El festival llevó al escenario a 11 bandas. Aunque sus organizadores en realidad buscaban otro tipo de negocio, la idea musical les pareció buena. Pero lo que estaban viendo superó sus objetivos. El gobierno y los medios se escandalizaron, y el resultado fue que el rock and roll desapareció de las disqueras, la radio y los conciertos hasta la década siguiente. En septiembre de 1971 se llevó a cabo el famoso Festival de Avándaro, que fue una convocatoria inocente de parte de unos productores donde convocaron a un gran concierto de rock, donde acudieron los grandes grupos que emergían en México, obviamente varios de ellos influenciados por los Beatles o incluso por los Rolling Stones, ¿no? Y entonces empiezan a hacer el rock mexicano. Y para septiembre del 71 se convoca a una concentración juvenil
para realizar un gran concierto masivo en Avándaro. Un poco replicando lo que fue Woodstock, un festival en Estados Unidos donde se congregaron varias bandas de rock con la juventud. Y aquí en México se convoca a un festival que se llamó Rock y Ruedas, porque se suponía que un día iba a ser el concierto de rock y al día siguiente se iba a desarrollar una carrera de autos. La gracia es que los organizadores estaban pensando en que iban a llegar aproximadamente entre 20, 25 mil, máximo 30 mil jóvenes a este concierto, y cosa curiosa, llegaron aproximadamente, según las cifras de ese entonces, hasta 200,000 jóvenes. Imagínense la multitud de jóvenes que llegó ese día al concierto y que fue una de las más grandes expresiones de libertad, que el gobierno se asustó ante esta convocatoria enorme de la juventud y ante la libertad ante la cual se expresaron a través de la música, lo cual provocó sin lugar a duda algún tipo de excesos, como que alguna chica en la euforia se quitó el brasier, por ejemplo, y mostró sus senos, y esto generó un gran escándalo a la moralidad de la época. Evidentemente hubo una serie de situaciones que tuvieron que ver con el exceso del alcohol, ¿no? Y otro tipo de situaciones, pero nada que generara un ambiente como de Sodoma y Gomorra, como supuestamente la prensa satanizó en ese momento el Festival de Rock. Este Festival de Rock provocó que en México se prohibieran los conciertos de rock de 1971 hasta el año de 1981. En México, durante 10 años, estuvo prohibido el rock. Esto se los platico como contexto de no solamente el control y la represión hacia los movimientos armados, clandestinos, como ya mencioné, o hacia el sindicalismo independiente o hacia los movimientos campesinos, sino que incluso ante la expresión cultural elemental de la juventud que pretendía dar cauce a una ola mundial, porque desde los 60s el rock se había convertido en una de las banderas de la juventud y por desgracia en México ni siquiera teníamos esa posibilidad. Y para cerrar, evidentemente, después del 2 de octubre tenemos la otra fecha maligna, digamos, de la efemérides de la represión mexicana, en la que el gobierno mexicano asesina, reprime, secuestra a los jóvenes cuando intentan llevar a cabo una manifestación de protesta un 10 de junio de 1971, que sería la segunda fecha de la ignominia, cuando el gobierno mexicano, en plena luz del día, vuelve a reprimir a los estudiantes. Es una década de mucha tensión, es una década muy convulsionada en muchos sentidos, en muchos ambientes, pero que sin lugar a duda todas estas luchas de aquellas generaciones nos han permitido contar con diversos canales de expresión, de libertad, de posibilidad de voto, de organización, de las cuales afortunadamente hoy contamos como beneficio para el crecimiento de la sociedad. Un país sin memoria es un país que puede padecer muchas pesadillas, y yo creo que lo que queremos siempre será soñar. El movimiento estudiantil de 1971 y la reunión multitudinaria en Avándaro no fueron casos aislados. En 1972, el guerrerense Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio, murió en sospechosas circunstancias. Con la muerte de Genaro Vázquez Rojas, comienza lo que se conoce como Guerra Sucia, un mecanismo de control del Estado. Ejército, paramilitares y terroristas son organizados por el gobierno para enfrentarse a los disidentes y opositores del régimen. La existencia de este tipo de grupos clandestinos era una muestra del descontento social que experimentaban muchos mexicanos. En 1976, el presidente José López Portillo afirmó: «Hay que administrar la abundancia». Parecía que los problemas económicos se solucionarían con un yacimiento petrolero que había sido descubierto en las aguas del Golfo de México, en Campeche, y que comenzaría a funcionar en 1979. La crisis de México entre 1970 y 1982 no sucedió de la noche a la mañana. Después de la Segunda Guerra Mundial, cada dólar era respaldado por una cantidad de oro, y así los dólares se convirtieron en la moneda de reserva del mundo. En México,
se aplicaba el modelo de sustitución de importaciones desde la década de los 40. Se pensaba que con ese modelo se produciría el crecimiento y el desarrollo económico. El mundo vivía sus propias crisis. El oro no era suficiente. Así que surgió una nueva unidad monetaria para designar la reserva de dólares de países que producían petróleo, el petrodólar. Estados Unidos, para controlar la devaluación del dólar, comenzó además a imprimir su propio papel moneda. La segunda parte del sexenio de José López Portillo se basó en el petróleo, las exportaciones y los préstamos de los bancos internacionales. El alza de los intereses de la deuda hizo que el país abultara su deuda externa hasta hacerse impagable. El peso mexicano se devaluó en 1976 y los bancos fueron nacionalizados por López Portillo en 1982. Literalmente, México no era digno de crédito. Seguramente has visto los discos de acetato, esos objetos que se utilizaban para grabar y escuchar música. Tenían un lado A y un lado B, pues lo que sucede con nuestro país a partir de 1982 y hasta que comienza el siglo XXI es el lado B de un disco llamado La Otra Crisis, una música que a nadie le gusta. A partir de 1982, la crisis económica no ha disminuido, aunque ciertos sectores sí presentaron crecimiento. Es una década interesante, a pesar de los malos momentos. En 1982, el rock se recuperaba de la represión oficial que había sufrido la década anterior. La juventud, comparada con la de sus ancestros, por fin había conquistado la libertad. Se dejó de bailar en pareja. El rock seguía expandiéndose y transformándose a pesar de que muchos habían anunciado su muerte. El pop alcanzó grandes alturas. Llegaron el rap, el punk y otros ritmos para bailar con tu sombra en la pared. Peinados con copetes, todos los colores, pantalones bombachos, adiós zapatos, hola tenis. En 1980, en el Museo Universitario del Chopo nacía el famoso tianguis cultural que poco después se mudaría a la colonia Guerrero. Pero también fue la década del terremoto de 1985. Así avanzaba una década que tuvo de todo, hasta un mundial de fútbol inolvidable. Preguntarnos cuál es la situación hoy en día de los movimientos clandestinos en nuestro país. Yo tenía información como investigador de lo que tiene que ver con esos movimientos armados en nuestro país durante las últimas décadas. Tenía información de que existían 19 grupos clandestinos que estaban actuando en la clandestinidad para organizarse y contar con las armas como vía de protesta y de cambio social. Pero evidentemente, como bien sabemos, en el 2018 hubo un cambio de gobierno que modifica por completo la relación entre sociedad y autoridad, que genera que el jefe de las Fuerzas Armadas decida que nunca va a enviar al ejército a golpear a la sociedad, a reprimir al pueblo. Esto ha provocado que ninguno de los grupos armados se manifieste violentamente como tal desde finales del 18 en nuestros días. Sin lugar a duda, yo considero que ahí siguen agazapados, intentando ver la posibilidad de que exista una evolución, una diferente forma de actuar de parte de las autoridades y de que se cumplan con las demandas, con las denuncias, con las solicitudes legales que tanto los trabajadores agrícolas, trabajadores de empresas, trabajadores de la empresa pública consigan este tipo de beneficio genérico de atención social. Por desgracia, lo que vivimos hoy en día es otro tipo de violencia, la violencia que siempre supuse desde hace unas 2 décadas que iba a suceder debido al desgaste del tejido social, tanto con el tema que tiene que ver con la pobreza, la necesidad, la falta de oportunidades y que evidentemente los cuerpos delictivos, específicamente lo que tiene que ver con el narcotráfico, ha generado la cooptación de esas personas y esto genera obviamente una situación de violencia que no tiene que ver con lo político e ideológico. Las guerrillas y los movimientos armados de los 60, 70 e incluso parte de los 80 y evidentemente los 90 con el EZLN y lo último, son movimientos armados que tienen que ver con la intencionalidad de asumir el poder y de derrocar el sistema y el régimen vigente. En cambio, los grupos de autodefensa
han sido ciudadanos que se han organizado para defender a su propia comunidad de los ataques y de la situación de desgaste del tejido social que tiene que ver con la intervención del narcotráfico, la perversión que se genera con ese tipo de situaciones, sobre todo a raíz de cómo se provoca una violencia irracional, las luchas entre bandas, entre pandillas, entre cárteles, intentos de controlar la zona, la distribución, la producción de la droga. Y esto ha generado estas llamadas autodefensas, que son comunidades sociales donde de pronto la violencia ha sobrepasado la posibilidad de control del Estado o del municipio o de la propia autoridad. Y por lo tanto, las autodefensas son esta expresión de desesperación de la propia sociedad para convertirse ellos mismos en sus ángeles guardianes. Y por otro lado, no existe ya la presión gubernamental como existía antiguamente de si tú hablabas mal del presidente en turno, de inmediato el secretario de Gobernación levantaba el teléfono al dueño del canal, de la radiodifusora o del periódico para exigir tu renuncia, o sea, que te corrieran. Y este tipo de casos sobre la presión que ejercía el gobierno sobre los medios de comunicación masiva para que se expulsara, se corriera, se dejara sin empleo a comunicadores, periodistas, reporteros, porque habían escrito o habían externado una opinión desfavorable al poder en turno, fue absolutamente una lista que me tardaría yo muchas horas de dar todos los nombres de las personas que padecieron este tipo de situaciones en otros tiempos históricos, en otras páginas de los calendarios del pasado, y creo que por fortuna la página actual de nuestro calendario tiene otro tipo de voces, otro tipo de resonancias y de ecos. Siempre he pensado que la historia tiene que ser la construcción de estos fantasmas que actúan en el presente. Si construimos la historia con cadáveres, cuando vamos a un cementerio nadie nos asusta y no le tenemos miedo a los muertos, le tenemos miedo a los fantasmas. Eso sí que provocan que se nos caiga el sudor de la frente. No hubo otra cosa que de seguro pensaron que iba yo a alburear a alguien. No, el sudor de la frente. En esa lógica, pues, creo que como historiador, como recuperador de memorias, tenemos que ir armando el pasado, la memoria, la nostalgia con fantasmas. Porque entonces el fantasma sí actúa en los calendarios del presente. Sí nos provoca que ubiquemos qué queremos hacer, dónde estamos y por qué estamos aquí. Obviamente, repito, un pueblo sin memoria es un pueblo que padece pesadillas, pero también un pueblo sin memoria es un pueblo sin libertad, porque no sabe por qué está aquí, el hoy, el cómo, el cuándo, el dónde, y por lo tanto no sabe cómo va a soñar para el mañana. No actuar porque evidentemente el futuro es incierto, pero por supuesto que estando conscientes de quiénes hemos sido, de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde procedemos, tenemos la seguridad de saber dónde estamos parados en el presente y por lo menos visualizar y pensar o atinar a soñar un futuro diferente y mejor. Lo que nunca hay que olvidar es que muchas personas hicieron posibles los cambios de la sociedad. En los momentos más difíciles, ellas y ellos se atrevieron a trabajar, disentir y hablar en voz alta. Las libertades democráticas con las que hoy contamos se conquistaron durante muchos años. Vivimos en una época distinta. ¿Qué está pasando hoy y qué estaba pasando entre 1970 y 1982? Yo creo que hoy somos más tolerantes, somos más diversos y sobre todo podemos aprender de los errores del pasado. Nuestro viaje en el tiempo ha terminado, pero síguenos en nuestras redes sociales. No dejes de comunicarte con nosotros. Yo soy Rodrigo Hidalgo y te esperamos en el próximo episodio de Jóvenes en TV.